No, ahora sí creo. Sí, sí, lo has movido. Mm, ya. Ya. Se ve completo, ¿no? Ah, no, no se ve completo. O sea, se está viendo el PowerPoint, pero no la pantalla completa tal cual. Sí, pucha. Ya. Gracias, Daniel. Ya, chicos, entonces vamos a empezar rápidamente. Uno más, por favor. Ya, chicos, entonces este es el índice del temario de hoy día. Vamos a ver oxitóxicos tocolíticos, para qué se usan y los principales. Uno más, por favor. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar fármacos que actúen en el útero? Entonces, los fármacos oxitóxicos son fármacos que buscan aumentar las contracciones uterinas, o sea, que el músculo liso del útero se contraiga, ¿no? Entonces, esto va a ser utilizado para dos casos, para inducir o acentuar el trabajo de parto y para tratar la hemorragia posparto, porque por ejemplo, después del parto, el útero suele sangrar. Entonces, esto se puede contrarrestar cuando nosotros contraemos el músculo liso, porque así vamos a aplastar los vasos sanguíneos. Entonces, así vamos a detener la hemorragia postparto. Para eso vamos a usar a los fármacos oxitóxicos, dentro de los cuales tenemos a la oxitocina. Para evitar las contracciones uterinas, vamos a usar los fármacos togolíticos o también llamados espasmolíticos. Entonces, ¿en qué casos más bien nosotros queremos evitar que el músculo se contraiga? Primero, cuando queremos prolongar el embarazo, por ejemplo, en los niños pretérmino, ¿no? Menores de 37 semanas, aunque usualmente se da cuando los niños nacen antes de la semana 34, porque antes de esta el surfactante pulmonar todavía no es suficiente, ¿no? Para poder asegurar una correcta respiración, una correcta perfusión de los alvéolos. Entonces, ahí se tiene que administrar corticoides. Y para eso necesitamos tiempo. Entonces, justo para eso se va a dar los tocolíticos, para poder tener ese periodo en el cual podemos hacer que maduren los pulmones. Después tenemos también cuando, por ejemplo, la gestante se encuentra lejos de un centro de salud y para poder llegar a, y sin dar a luz antes, también se pueden administrar los tocolíticos, ¿ok? Para prolongar el embarazo. Listo, entonces, con este esquema en mente, vamos a comenzar con los oxitóxicos. Uno más, por favor. Ahí. Ajá, sí, está bien, gracias. Dale todo, manos. Ya, entonces, de aquí lo que quiero resaltar, chicos, es que conforme el embarazo van pasando las semanas, llega un punto en el que el estrógeno y la progesterona van a llegar a un pico. Entonces, este estrógeno va a aumentar la cantidad de receptores de oxitocina en el útero. Entonces, lo va a sensibilizar. ¿Y para qué esto es importante? Porque la oxitocina, como vemos en la parte de la derecha, ¿no? Es la que se va a encargar de promover la contracción del músculo del miometrio. Entonces, esto se va a dar, por ejemplo, en el momento del parto, cuando el niño ya se encuentra en posición de parto, se va a dilatar el cuello uterino y esto va a ser captado por la aferencia de los nervios, va a llegar hasta el sistema nervioso central y va a promover la liberación de oxitocina a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, que va a favorecer más liberación de oxitocina. De esta forma se va a dar como un feedback positivo, ¿no? Hasta que se pueda producir el parto, ¿ok? Uno más, por favor. Gracias. Ya, entonces, ¿qué es la oxitocina? La oxitocina es un neuropéptido endógeno, la vamos a producir todos, que tiene funciones tanto a nivel sistema nervioso central como a nivel
periférico. Entonces, este va a ser producido por tres factores o tres estímulos, ¿no? Que son, en el caso de las mujeres, cuando el cuello uterino se dilata en el parto, la succión del pezón y también los estímulos psicógenos, ¿no? Entonces, todo esto va a liberar oxitocina y va a permitir que se contraiga el útero y que también se contraigan las células mioepiteliales que favorecen durante el proceso de la lactancia. Su metabolismo se va a dar dado por las oxitoquinasas y tiene una vida media corta. Por esto, se tiene que administrar de forma continua la oxitocina. Entonces, ¿cuándo vamos a usar oxitocina? En tu examen muchas veces te preguntan si es que la situación del gestante cuando está en parto requiere o no que se utilice oxitocina. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta las indicaciones terapéuticas. Por ejemplo, la vía intravenosa o de la infusión continua se va a dar cuando se quiere inducir el trabajo de parto, cuando se quiere acentuar, ¿no? Y también cuando tenemos una hemorragia postparto. Entonces, ¿en qué casos vamos a iniciar inducción del trabajo de parto? Tenemos un índice que se conoce como el índice de Bishop, que te lo van a dar como un dato en la pregunta del examen. Entonces, cuando este sea mayor de 6, ¿no? Entonces ahí es donde se puede iniciar el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el índice de Bishop te va a decir que el cuello uterino está maduro, está ya adecuadamente o algo dilatado y se encuentra listo como para inducir el trabajo de parto. Porque si no es así, ¿no? Uno puede optar por otras vías o me refiero específicamente a la cesárea, ¿no? Cuando de repente es muy riesgoso el parto. Entonces, cuando ya tenemos estos dos requisitos, vamos a poder ya administrar oxitocina, ¿ok? Entonces, usualmente siempre se va a administrar porque se requiere acentuar el trabajo de parto en la mayoría de gestantes. Entonces, se administran 2 ciclos de 6 horas de oxitocina, ¿no? Con un descanso de 4 horas entre ciclos. Si no se consiguen las contracciones, esto se conoce como inducción fallida, ¿ok? Otras indicaciones son la hemorragia postparto, que les comenté al inicio, y la dificultad en la eyección láctea también. Uno, por favor. Gracias, David. Bien, entonces, ¿qué efectos adversos tiene la oxitocina? La oxitocina puede generar hipotensión transitoria porque en algunos de sus receptores van a generar cierta vasodilatación. También puede generar náuseas y vómitos, hiperbilirrubinemia y convulsiones neonatales y taquicardia refleja por la misma hipotensión. Además de esto, como les comenté, se deja un espacio entre los ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos evitar la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Es cuando debido al exceso, a la cantidad excesiva de un fármaco en la sangre, los receptores se vuelven tolerantes al efecto. Entonces, por más que administres oxitocina, ya no va a funcionar, ya no va a hacer efecto. Entonces, por eso es importante que se deje un espacio entre los ciclos, ¿no? Algo parecido pasa con los nitratos, que también generan cierta tolerancia. Después tenemos la hipertonía uterina. Entonces, si es que se contrae de manera excesiva el útero, esto va a generar que haya una menor perfusión a nivel de la placenta y pues el niño va a terminar dañado, ¿no? Va a haber hipoxia y acidemia fetal. Y esto puede terminar en algo que se conoce como encefalopatía hipóxica isquémica en el neonato. Después tenemos a la carbetocina, que es un análogo de la oxitocina con acción similar. Sus ventajas van a ser que tiene una dosis única, tiene una vida media un poco más larga, ¿no? Y por ende se da una única dosis. Y sus desventajas son que solo se puede usar en el posparto, ¿no? Es decir, para tratar la hemorragia posparto, y que tiene efectos adversos similares a la oxitocina y un costo elevado y por eso no se usa tanto. Uno más, por favor. Bien, chicos, las prostaglandinas, que son un grupo de fármacos que ustedes ya conocen, o mejor dicho, un grupo de moléculas que ustedes ya conocen, ¿no? También van a ser utilizados como fármacos. Entonces, de aquí lo que tienen que recordar es que se van a utilizar cuando el índice de Bishop es menor a 6. Entonces, o igual a 6, ¿no? Menor o igual a 6. Entonces, ¿por qué se van a utilizar las prostaglandinas cuando es menor a 6 y ya no oxitocina, ¿no? Que recuerden que es cuando se utilizaba cuando el
índice de Bishop era mayor de 6. Y es porque las prostaglandinas tienen la capacidad de hacer madurar el cuello uterino. Entonces, como les mencioné, el índice de Bishop te indicaba qué tan maduro se encuentra el cuello. Entonces, justamente al administrar estas prostaglandinas vamos a permitir aumentar las contracciones, pero también que el cuello se encuentre más maduro. ¿Ok? Otra indicación es que el misoprostol se suele utilizar para abortos terapéuticos, para inducir abortos terapéuticos, ¿no? Y bueno, básicamente el mecanismo de acción lo pueden ver ahí. Vamos a pasar la diapositiva para que puedan revisar eso también. Am, otra cosa importante que pueden recordar es que también las prostaglandinas causan el síndrome de Moebius-Poland, ¿no? Que vemos en la imagen, en la que existe una parálisis de pares craneales y también microftalmía, micrognatia, displasia pectoral. ¿Ok? Uno más, por favor. Ok, estos que también, bueno, no creo que les pregunten por estos, lo más usual es que les pregunten por el Bishop y qué fármacos usar de acuerdo al puntaje, pero también tenemos a los alcaloides del ergot, ¿no? Entonces aquí tenemos a la ergometrina y básicamente esta va a ser como un análogo adrenérgico, un simpático mimético, va a permitir aumentar las contracciones en las células musculares del miometrio, ¿no? Se pueden utilizar también, ¿no? Hemorragia posparto, posaborto, prevención de atonía uterina. Y más que todo se utilizan ya cuando hablamos de migrañas, ¿no? Se pueden combinar con cafeína y usualmente esa es su indicación o utilidad, uso principal, ¿no? En cuanto a efectos adversos, existe algo que se conoce como ergotismo, que era una enfermedad de la Edad Media también, que era producida por una intoxicación por el centeno, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es bueno, el que da el origen de estos alcaloides? Entonces, ¿en qué consistía el ergotismo? Pues los pacientes presentaban, aparte de molestias gastrointestinales, convulsiones, alucinaciones, estado psicótico, am, y que también podía afectar al lactante, ¿no? En el que, por ejemplo, se podían generar náuseas, vómitos, presión inestable, etcétera. Uno más, por favor. Bien, ahora que terminamos con los oxitóxicos, vamos a pasar con los tocolíticos. Ok, entonces aquí también tienen que aprender los algoritmos de qué tipo de tocolítico utilizar de acuerdo a la situación. Entonces, para ser breve, ¿puedo administrar tocolíticos en cualquier momento del embarazo? Y la respuesta es no. Entonces, para poder utilizar estos tocolíticos, primero, la gestante tiene que encontrarse entre la semana 23 y semana 34 del embarazo. Por lo que les dije, ¿no? De que a partir de la semana 34, uno ya puede considerar que los pulmones se encuentran lo suficientemente maduros, ¿no? Como para no tener que recibir corticoides, porque más o menos en esa etapa es donde está iniciando, está pasando eh, la producción del surfactante pulmonar. Entonces, aparte de esto, la dilatación cervical tiene que ser menor de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque esto indica que el cuello todavía no está maduro y se encuentra en un estadio está todavía muy pequeño, ¿no? La dilatación, como para poder forzar el parto. Entonces puede ser muy riesgoso. Entonces, allí lo que se tiene que hacer es prolongar el parto, perdón, prolongar el embarazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Con los togolíticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles se van a utilizar? Cuando hablamos de los periodos de semana 23 a semana 32, ¿no? Vamos a utilizar AINES o bloqueadores de canales de calcio. Pero cuando nos encontramos entre las semanas 32 y 34, ya casi en el último periodo, solamente vamos a utilizar bloqueadores de canales de calcio. ¿Y esto por qué? Lo voy a explicar a continuación. El primer grupo de tocolíticos importantes son los AINES. Entonces, los AINES van a evitar, como ustedes conocen, la producción de prostaglandinas, inhibiendo las ciclooxigenasas. Entonces, cuando esto ocurra, no sabemos que las prostaglandinas, como vimos antes, permitían la contracción muscular. Entonces, si las inhibimos, va a haber relajación muscular o va a haber menos contracción. Entonces, así prolongamos el parto. ¿Cuál se utiliza? Sobre todo la indometacina. ¿Ok? La indometacina entre todos. Entonces, cuando pasamos de la semana 32, ¿no? Eh, tenemos, o bueno, los niños
tienen una comunicación importante entre las venas pulmonares y la arteria aorta, que se conoce como el ductus arterioso. Entonces, esto es importante para la perfusión tanto a nivel del sistema respiratorio como a nivel periférico. Entonces, si nosotros, bueno, y este ductus arterioso se va a cerrar espontáneamente una vez el niño haya nacido, ¿ok? A excepción de las cardiopatías congénitas, ¿no? Que en el que a veces incluso es importante o es necesario prolongar la apertura del ductus arterioso. ¿Y cuáles son las sustancias que permiten que este ductus arterioso se mantenga permeable, o sea, se mantenga abierto? Las prostaglandinas. Entonces, si nosotros administramos AINES antes de la semana 32, lo que vamos a, perdón, después de la semana 32, lo que vamos a generar es que se constriña y esto puede derivar en hipoxia fetal, ¿ok? Entonces, por eso es que están contraindicados, ¿no? Una vez haya pasado la semana 32. ¿Listo? Uno más, por favor. Entonces, cuando ya haya pasado la semana 32, ¿no? Hasta la 34, aquí lo que vamos a usar son los bloqueadores de canales de calcio. Y de hecho, en todos los periodos, la primera línea suele ser justamente este grupo de fármacos, dentro de los que resalta el nifedipino. ¿Ok? Entonces, ustedes también conocen este grupo de fármacos, ¿no? Los han visto en hipertensión, los han visto en falla cardíaca y también pueden ser considerados antiarrítmicos, ¿no? Son los antiarrítmicos del grupo 4, perdón, del grupo 2. Y el mecanismo de acción van a bloquear la entrada de canales de calcio, ¿no? Y van a tener una baja incidencia de efectos colaterales. Y lo que pueden recordar es que estos nunca deben ser usados junto con sulfato de magnesio, ¿ok? Que también es otro tocolítico que se utiliza, que voy a mencionar en la siguiente diapo. Después tenemos a los beta-miméticos, ¿no? Que son simpático-miméticos, dentro de los que resalta la ritodrina. No creo que les pregunten en su examen por estos, pero de todas formas lo incluyo para que lo sepan, ¿no? Como sabemos, los simpático-miméticos a través de los receptores beta 2 favorecen la contracción del músculo liso. Entonces, por eso son utilizados em, como tocolíticos. Perdón, no, favorecen la dilatación del músculo liso, ¿no? Al igual que los beta adrenérgicos que son utilizados para el tratamiento del asma, ¿no? Como efectos adversos tenemos la taquicardia, la hipotensión, la hipertrofia miocárdica fetal. Como todo beta mimético puede generar hipoglicemia, hipocalcemia. Uno más, por favor. Ahora tenemos al sulfato de magnesio, que también es muy utilizado. ¿Y por qué? Porque es neuroprotector. ¿Ok? Entonces, les mencioné que no se debía administrar sulfato de magnesio con los bloqueantes de canales de calcio, porque suelen competir con el calcio, ¿no? Entonces, van a generar menos efectos, ¿no? Al ser combinados. ¿Ok? Entonces, ahora suele ser una de las primeras opciones en algunos centros, ¿no? El sulfato de magnesio, y suele ser coadministrado con otro autocolítico, ¿no? Y por último tenemos a los antagonistas de receptores de oxitocina, que en la actualidad son uno de los tocolíticos más utilizados. En realidad, el Perú, debido al precio y todo ello, todavía no están tan difundidos, pero a nivel internacional sí son uno de los tocolíticos más utilizados. Su nombre explica el mecanismo de acción, ¿no? Antagonista de receptores de oxitocina, y el que resalta de todos es el atosiban. ¿Ok? Uno más, por favor. Bien, y eso sería todo por este breve repaso. De nuevo, recordar lo más importante, eh, en quiénes administrar oxitocina, ¿no? Qué fármacos utilizar para la hemorragia postparto, ya les expliqué todas las opciones que tenemos en oxitóxicos. Em, el tiempo de gestación y em, qué tipo de tocolítico usar, ¿no? Si estamos antes de la semana 32, semana 32 o 34, y el índice de Bishop, y saber que si es menor a 6 o igual a 6, debemos utilizar em, prostaglandinas, y si es mayor a 6, debemos utilizar oxitocina. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat.
o si no, voy a dar pase a mi compañero y agradecer a Daniel por ayudarme con la diapositiva. Chicos, me acaban de decir que ya no hay más expos, creo que ya el día de ayer acabaron todo. Entonces, si no hay preguntas, bueno, muchas gracias por conectarse y les deseo éxitos en su examen de mañana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias, Jeffrey, por tu presentación, muy buena. Como siempre, muy buenas presentaciones y diapositivas. Ya les pasaré por chat a sus delegados. Hay más temas que sí están pendientes. El problema es que el ponente ha tenido un inconveniente, ¿no? No va a poder presentarse. Entonces, estoy coordinando con él para ver si lo hacemos más tarde o, en todo caso, en el peor de los casos, que no se pueda enviar una grabación, ya sea que él lo haga ahora o una grabación antigua que tenemos del mismo tema. Pero no se preocupen, no se van a quedar sin un repaso de ese tema en específico. Entonces, muchos éxitos mañana, chicos. Si es que no hay ninguna duda para la presentación de Jeffrey, espero de todo corazón que le vaya muy bien. Aprueben su cuarto examen y todo tranquilo para este final de quinto ciclo. Y muy pronto vamos a abrir convocatorias para postular la ayudantía de farmacología, por si están interesados, ¿no? En algún momento hacerlo. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Ya luego paso el tema de antivirales, antihelmínticos y antiprotozoarios. Buenos días, muchos éxitos mañana. Cuídense mucho.